Muy, pero muy buenas tardes, amada familia del Senti City. Reciban un saludo especialísimo en esta tarde desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Les saludamos y les bendecimos a todos los que están allí conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar unánimes, espacio que todos los sábados disponemos para darle gracias a Dios para terminar la semana de la mejor manera. Agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Darle gracias a Dios por la vida, por la familia y por todas las bendiciones. Saludamos en esta hora a todos los que están allí en Maryland, en Virginia, en Washington, D.C., en Pensilvania, en Puerto Rico, en Colombia, en Ecuador, en Perú, y a todos los que se conectan aquí en el estado de Georgia, en la Florida también. Saludo especial para todos y cada uno de ustedes. Vamos entonces a presentar nuestro tiempo de alabanza y adoración a nuestro buen Dios. No sin antes recordar que el próximo domingo 26 de mayo, tendremos nuestra reunión de acción de gracias a Dios. 11 de la mañana, domingo 11 de la mañana, allí en la ciudad de Beaufort, aquí en el estado de Georgia, en la Academia de Música de Beaufort. Están todos cordialmente invitados, los que están aquí en el área de Gwinnett, los que están en el área de Atlanta. Aquí les esperamos, les vamos a esperar con los brazos abiertos para que nos reunamos y agradezcamos a Papá Dios, para que le brindemos acción de gracias por todas las bendiciones. Es muy importante la gratitud para que sigamos recibiendo las bendiciones de nuestro buen Dios. Así que disponga en esta hora su corazón, disponga todo su ser para que entremos en este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, no sin antes recordar lo que nos dice aquí la palabra del Señor en este precioso salmo, el Salmo 100, Salmo de David. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que de esta manera vamos a tener este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios con todo nuestro corazón, porque Él es bueno, porque Él es digno de toda la alabanza. El Salmo 84, vamos a mirar en la Biblia el Salmo 84, Salmo también de David. Este precioso Salmo nos habla de aspectos bien interesantes en nuestra vida. Saber de que nosotros podemos entrar a su presencia. Dice ahí: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Verán a Dios en Jerusalén. Así que vamos a alabar al Señor con este precioso cántico del Salmo 84. Cuando tú vienes a su presencia,
Él te llena como nadie más. Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo, donde quiera que estés, y le digas conmigo al Señor: te necesito, Señor. Te anhelo más que la vida misma, Señor. Vienes a su presencia, Él te llena como nadie más. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Levanta ese corazón y esas manos a Él. Dile: Señor, sosténme el día de hoy. Dame fuerza en amarte a ti, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Sí, en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Vamos, iglesia. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti.
es, Señor, ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, estar en tu casa, alabando, glorificando tu santo nombre, Señor. Qué bueno, Señor, es alabarte y cantar salmos a tu nombre. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres nuestro Dios. Dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que confía, Señor, en tus promesas, en tu palabra. Gracias, Dios del cielo, porque dice aquí el salmista, porque el sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Así es, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, confiamos en tu palabra, en tus promesas, bendito Dios del cielo. Continuamos, Señor, alabando, exaltando tu santo nombre. La canción nos habla de la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Dios del cielo, por tu inmenso amor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Él es el dueño de la gloria, Él es el Padre y gran autor. Con Él se ganan las victorias, Él es mi escudo protector. A Él dedico yo mis versos, a Él dedico esta canción. A Él le pertenece todo lo que soy. Te amo, Padre, te amo, Padre Dios, te amo, Padre, te amo, Padre Dios, perfecto, lindo, creador, verdad, justicia, esencia, Dios. Te amo, Padre Dios. Te amo, Padre. Te amo, Padre Dios. Te amo, Padre. Te amo, Padre Dios. Perfecto, lindo, creador, verdad, justicia, esencia, Dios. Te amo, Padre Dios. Él es el Salvador del mundo, el artesano del amor. Es la verdad, es mi refugio, la fe y la paz, el Redentor. En Él habita la armonía, en Él está la salvación. Es el camino que me lleva al Padre Dios. Te amo, Hijo Jesús, te amo, Hijo de Dios. Te amo, Hijo Jesús, te amo, Hijo de Dios. Es el camino, la verdad, la vida, es el Salvador. Te amo, Hijo de Dios. Te amo, Hijo Jesús. Te
amo, Hijo de Dios, te amo, Hijo Jesús, te amo, Hijo de Dios. Es el camino, la verdad, la vida es el Salvador. Te amo, Hijo de Dios. Él es la miel y la ternura, el suave viento abrasador, la voz y fuerza que me ayuda, y en mi caída el mediador. Por Él son sanas mis heridas, por Él mi canto llega a Dios, por Él mi vida tiene nueva dimensión. Te amo, Espíritu de Dios, oh Santo Espíritu de Dios. Te amo, Espíritu de Dios, oh Santo Espíritu de Dios. Mi bálsamo restaurador, mi consejero, mi eslabón. Te amo, Espíritu de Dios. Te amo, Espíritu de Dios, oh Santo Espíritu de Dios. Te amo, Espíritu de Dios, oh Santo Espíritu de Dios. Mi bálsamo restaurador, mi consejero, mi eslabón. Te amo, Espíritu de Dios. Así es, Señor, qué bueno es adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor, por permitirnos cada día, Señor, acercarnos a tu trono, Señor. Gracias porque podemos, Señor, hablar contigo. Podemos presentarnos, Señor, ante tu trono, Señor, para alabarte, bendecirte, para presentar nuestras peticiones, Señor, para darte gracias, para darte la gloria, Señor, que solamente a ti te pertenece. Queremos terminar este tiempo de alabanza y de adoración con esta hermosa canción de Federman Ramos, Tanto Amor, Tanto Amor. Gracias te doy, Señor Jesús, por tu gran amor, por tu gran bondad y por todo lo que has hecho por mí. Tanto amor no deja palabras que decir. Dios, levanto mis manos ante ti. Solo dejo a mis manos que hablen por mí. Tantos milagros has hecho en mi vida. Tu amor, tu palabra transforman mi ser. Eres pan de vida, para
eternidad. Solo dejo a mis manos que hablen por mí. Levanto mis manos para agradecer por tu ternura, mi buen Padre Dios, por sustentarme en tiempos de escasez, por sanar las heridas de mi corazón, por estar cada día en el fuego de mi hogar, por llevarme en tus brazos cuando no puedo más, por la unción, por el gozo. Levanto mis manos para agradecer. Levanto mis manos para agradecer por tu ternura, mi buen Padre Dios, por sustentarme en tiempos de escasez, por sanar las heridas de mi corazón, por estar cada día en el fuego de mi hogar, por llevarme en tus brazos cuando no puedo más, por la unción, por el gozo. Levanto mis manos para agradecer. Levanto mis manos para agradecer por tu ternura, mi buen Padre Dios, por sustentarme en tiempos de escasez, por sanar las heridas de mi corazón, por estar cada día en el fuego de mi hogar, por llevarme en tus brazos cuando no puedo más, por la unción, por el gozo. Levanto mis manos para agradecer. Solo dejo a mis manos que hablen por mí. Así es, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por tantas bendiciones, Señor, que día a día derrama sobre nuestras vidas. Gracias porque a veces las palabras, Señor, no alcanzan para agradecer, Señor, todo lo que haces, todo lo que nos das, Señor, todas las bendiciones que recibimos, Dios del cielo. Y simplemente, Señor, cuando las palabras se agotan, Señor, levantamos nuestras manos a ti, Señor, para decirte gracias, gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre y te pedimos, Señor, que continúes con nosotros en este tiempo, Señor, de esta reunión familiar unánime, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, recordarles que todos los días de lunes a viernes tenemos nuestro tiempo devocional, cita con Jesús. Estamos conectados a las 6 de la mañana a través de la plataforma Teams y 6:30 estamos saliendo a través de Facebook y a través de YouTube con el tema, con la meditación del día. Así que
cordialmente invitados a que se suscriban al canal y compartan la bendición de estos devocionales, que yo sé que enriquecen su vida y que también pueden enriquecer la vida de otras personas. Es una manera de evangelizar, es una manera de compartir las mismas bendiciones que usted recibe con otras personas. También recordarles que todos los días de lunes a viernes tenemos también un tiempo de intercesión. Tenemos un grupo de personas que se unen a nosotros todos los días de lunes a viernes, 6 de la tarde, a través de la plataforma Teams. Usted nos puede enviar sus peticiones, que con mucho gusto las vamos a incluir en nuestra lista de oración. Así que toda confianza nos envía su petición a través del correo electrónico, a través de WhatsApp. Nos puede enviar su petición, que con mucho gusto la pondremos en el altar del Señor en oración, en el tiempo de intercesión. Recordarles también que el próximo sábado, no tendremos reunión familiar unánimes a través de este medio. Estaremos transmitiendo, si Dios lo permite, el próximo domingo 26 de mayo. 26 de mayo es nuestra reunión de acción de gracias a Dios en la tierra, en la acción de gracias a Dios por el mes de mayo, que estamos terminándolo, el quinto mes de este año 2024. Y pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a reunirnos presencialmente para compartir tiempo de alabanza, de adoración, tiempo de testimonios, tiempo de compartir la Santa Cena y bueno, tener un tiempo de compañerismo, tener un tiempo de integración que hace mucha falta. Así que todos los que están en el área de Atlanta, de Gwinnett, acá en el condado de Gwinnett, les esperamos allí en la Beaufort Academy Music. Eso está ubicado en la ciudad de Beaufort. Allí está en nuestras redes sociales, está la dirección, la invitación. Así que les esperamos para que le demos gracias a Dios por el mes que termina, el mes de mayo. Y pues de paso vamos a consagrar el sexto mes, el mes de junio, a pedirle al Señor su bendición, a pedirle al Señor su respaldo. Y bueno, así como Él ha estado con nosotros en este mes de mayo, también estará con nosotros en el mes de junio, viendo la gloria de Dios. Muy bien, en esta tarde pues quiero compartir con ustedes una meditación bien especial. Así que disponga su corazón, disponga su Biblia para que entremos pues en ese tiempo de meditar en la palabra del Señor. Muy bien familia, aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes pues el mensaje de la palabra del Señor. El tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy le hemos titulado La ira de Dios, la ira de Dios. Es un tema de pronto no muy popular, no muy común compartir acerca de la ira de Dios. Comparte del amor de Dios, de la benevolencia de Dios, de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, pero muy poco, a veces, muy rara vez se comparte acerca de esta parte, de este sentimiento, digámoslo así, porque así se cataloga, así se define para nosotros la ira. Es un sentimiento de incomodidad, de inconformidad que se demuestra, ¿cierto?, de esta manera. El Señor nos recomienda y nos dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, la ira
es una manifestación en nuestra vida que está aprobada y permitida por Dios. Lo que pasa es que hay que controlarla, hay que ponerle límite, ponerle freno, porque si se le da rienda suelta a la ira, pues va a desencadenar grandes daños y traerá grandes consecuencias a la vida de la persona que se deja dominar por ella. Entonces el Señor dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Hay un texto que lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 28, verso 21. Porque Jehová, dice, porque Jehová se levanta como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Bueno, es muy raro de pronto pensar en la ira de Dios cuando siempre hemos hablado y siempre que nos quieren compartir del mensaje de salvación, nos hablan siempre del amor de Dios. Citando el pasaje de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, vemos aquí, dice que se levantará como en el monte de Parasim, como en el valle de Gabaón, se enojará. ¿Sí? Aquí habla de Dios, el enojo de Dios, para hacer que su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Entonces, cuando reiterativamente hablamos del amor de Dios, de las bendiciones de Dios, y entonces cuando de un momento a otro nos hablan de la ira de Dios, la manifestación de la ira de Dios se hace extraño, ¿sí? Y aquí el mismo profeta Isaías lo está manifestando. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra. Extraño, ¿cierto? Cuando usted conoce de pronto a una persona que es dócil, que es amable, que es buena gente, pero en un momento dado esa persona por X o Y circunstancias se salió de casillas y lo ve usted completamente transfigurado, desfigurado, le ve en una actitud de enojo, de ira, de descomposición, ¿cierto? Su rostro y su postura completamente alterada. Para usted es extraño ver que esa persona está actuando de esa manera. Entonces la escritura le llama la extraña obra de Dios a su ira, la extraña obra de Dios. Entonces no es otra cosa que la ira de Dios. Esa extraña obra no es otra cosa que la santa ira de Dios. ¿Sí? ¿Qué le enoja a Dios? Bueno, el pecado. El pecado es lo que más irrita a Dios. Y llámese pecado todo lo que se deriva de la desobediencia, la altivez, el orgullo, todas manifestaciones que son del desagrado de Dios. Entonces, se le llama la extraña obra de Dios. No es otra cosa que la ira de Dios. La ira es una de la reacción natural de Dios a todo lo que es pecado, a todo lo que es que va en contra de su palabra, a todo lo que va en contra de sus principios, a todo aquello que es contrario a su naturaleza. Su naturaleza es amor. Y todo lo que va en contra de esa naturaleza de Dios, pues se le llama ira, que es la extraña manera de Dios mostrar, digamos, su enojo, su inconformidad con actitudes o conductas o decisiones que nosotros podemos haber tomado.
Mire que es tan recurrente en la palabra del Señor, la palabra ira. Dice que la palabra ira se encuentra aproximadamente 500 veces en el Antiguo Testamento. ¿Sí? La palabra ira, más de 500 veces. Y más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Por lo que se trata de una mención, no se trata de una mención simplemente casual o pasajera, que pueda ser ignorada, que pueda ser dejada allí como en un segundo plano. Cuando en la palabra del Señor, cuando el Señor repite una expresión, es muy importante que el Señor repite. ¿Por qué? Porque quiere que le prestemos especial atención, que le brindemos especial atención a lo que Él está diciendo. Imagínense que cuando Él repite 2 veces es para que estemos nosotros atentos. ¿Qué tal que la Biblia aquí repite 500 veces en el Antiguo Testamento y 100 veces en el Nuevo Testamento? O sea que el tema de la ira debe ser un tema recurrente, porque es una manifestación muy constante en el corazón de Dios por la desobediencia, por la terquedad y la rebeldía del pueblo de Dios. Entonces, es un aspecto que no podemos dejar simplemente allí en el olvido, en el tintero, sino que hay que prestarle especial atención. ¿Qué irrita a Dios? ¿Qué provoca la ira de Dios? Juan el Bautista reprendió con dureza a los fariseos que venían a pedirle que les bautizara, ¿sí? Cuando le dijo generación de víboras. ¿Por qué? Porque el bautismo que Juan realizaba era un bautismo para arrepentimiento, ¿sí? Para arrepentimiento. Dice, ¿quién, generación de víboras, quién os engañó? ¿Sí? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Porque ellos buscaban, porque ellos sabían en el fondo de su corazón que habían hecho y que estaban actuando mal. Y por eso venían a Juan para ser bautizados, buscando ese perdón, buscando ese salvoconducto. Y por eso él les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En Mateo capítulo 3, versículo 7. Entonces, según el apóstol Juan, el que rehúsa creer en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, ¿sí?, no vendrá a vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, mire qué importante, porque una persona que rechaza a Cristo, que rehúsa creer en Jesucristo, ¿sí?, no tendrá vida eterna, no tendrá la salvación, sino que en cambio dice, vendrá sobre él la ira de Dios. Imagínense la ira de Dios, desatada la ira de Dios sobre una persona. Y la manifestación de la ira de Dios sobre una persona viene, ¿cierto?, por el rechazo de la salvación, por el rechazo de la obra de Cristo, por el rechazo de ese regalo que Dios envió a través de su Hijo. Entonces dice que el que rehúsa creer en Jesucristo, en el Hijo, no tendrá vida, no tendrá salvación, no tendrá vida eterna. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, una persona que rechaza a Cristo, que rechaza la obra de Cristo, entonces está simplemente rechazando la bendición de sobre su vida y por el contrario está atrayendo sobre sí la ira de Dios. El último libro de la Biblia, que es el libro de el Apocalipsis, describe un cuadro bien claro de aquellos que no están preparados para recibir al Señor cuando venga en su gloria. Y dice que dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la gran ira del Cordero. Imagínense pues cómo será eso, cómo será ese acontecimiento, ¿sí?
cómo el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, pudo ver, ¿cierto?, la reacción de aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que no creyeron en Él. Cuando venga el juicio, cuando venga, ¿cierto?, el juicio de Dios, dice que ellos estarán, dice, no estarán preparados para recibir al Señor. Pero ¿qué pasa? Que cuando Él venga en su gloria, ellos no van a estar dispuestos, como las vírgenes insensatas que no se aprovisionaron del aceite, se quedaron fuera y no entraron a las bodas. Entonces, ¿qué va a pasar con todos aquellos que rechazaron, que negaron al Señor, que rechazaron la salvación? Dice que ellos mismos dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Es decir, están buscando dónde esconderse. Prefieren que los montes caigan sobre ellos, que las peñas caigan sobre ellos, que la ira de Dios se desate sobre sus vidas. Y por eso dicen en Apocalipsis capítulo 6, verso 16, caed sobre nosotros, escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Sí? Eso es un cuadro bien patético lo que la palabra del Señor nos muestra aquí. Ese escenario que se va a vivir, ¿cierto?, en el juicio del Señor. Por el hecho de rechazar. La gente querrá esconderse ese día y no va a aguantar y prefieren más bien morir, prefieren más bien que les caiga el mundo encima que enfrentarse a la ira de Dios. Dice allí mismo en la palabra del Señor, en el capítulo 14, versos 9 y 10, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido ¿qué? Vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, entremos un poquito en la imaginación. Entremos un poco a imaginarnos este escena. Dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia. Recordemos que la bestia, que el anticristo, ¿sí?, están allí engañando, seduciendo, atrayendo. Dice que aún a los escogidos podrá engañar. Dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá la marca en su frente o en su mano. Y él también dice, beberá del vino de la ira de Dios. Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, no podemos entrar a calificar a Dios de un Dios implacable, de un Dios castigador, sino que estas son las consecuencias que van a venir y que vienen sobre las personas, sobre aquellos hombres que rechazan completamente al Señor, que prefieren creerle al enemigo, que prefieren caminar en esa senda de oscuridad, y entonces el juicio va a llegar sobre sus vidas. En Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, esta mañana hablaba yo acerca un poco de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo el que cree. A todo el que cree.
Mire, es que para la salvación nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada, solamente creer, solamente aceptar el ofrecimiento de Dios, el regalo de Dios, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, creer que Jesucristo vino en carne, se hizo hombre y tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces dice, porque no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios, mire esta parte, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, es muy claro lo que dice Dios. Las consecuencias de rechazar, las consecuencias de no creer y de rechazar. Él dice que el justo por la fe va a vivir. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres. Entonces, en este versículo 16 habla del poder de Dios. Habla del poder de Dios, ¿sí? Del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pero en el verso 17 habla de su justicia, de su justicia. En el verso 18 habla de su ira, habla de la ira de Dios, ¿sí? Es más fácil hablar del poder de Dios y de la justicia de Dios que hablar de la ira de Dios. Porque es un mensaje que la gente no quiere escuchar muchas veces. Pero estamos nosotros como hijos de Dios y como siervos de Dios, como el apóstol Pablo en muchas ocasiones, el mensaje del apóstol Pablo no era muy popular, no era muy bien recibido, porque era un mensaje que confrontaba, era un mensaje que redarguía, ¿cierto?, a las personas. Y este mensaje de la ira de Dios y del juicio de Dios poco se predica. ¿Por qué? Porque la gente está más interesada en su bienestar y entonces muchas veces se cae en transmitir un mensaje consolador, un mensaje motivador, un mensaje de donde se anuncian siempre cosas buenas y buenas y buenas y bendiciones y prosperidad, sobre todo la prosperidad. Hoy que está muy presente en las iglesias el mensaje de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, y la gente quiere hablar, quiere oír acerca de la prosperidad, de cómo prosperar, pero muy pocos están siendo confrontados con la palabra del Señor. Y por eso en algunos ministerios donde habitualmente se comparte este tipo de mensajes, la gente poco camina, no se sienten bien, porque así como el Señor confrontó muchas veces a las multitudes, ¿cierto? Cuando les dijo que le buscaban era por la comida la comida que perece, ¿sí? Y entonces dice que cuando el Señor predicaba y les confrontaba, muchos querían volver atrás porque decían, dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede cumplir? Y entonces muchos le dieron la espalda, muchos volvieron atrás. De los 5,000 o más que fueron saciados, muchos de ellos, cuando el Señor los confronta, muchos se fueron. Y aún los discípulos, el Señor les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces, ¿por qué? Porque es que el mensaje del evangelio es tan poderoso, ¿sí? Es poderoso como el apóstol Pablo lo concebía.
Él concebía un evangelio, un mensaje de salvación. Y por eso yo no me avergüenzo del evangelio. Prefiero compartir las buenas nuevas que andar de pronto pregonando el bienestar y la prosperidad de las personas. Entonces recordemos que el Señor nos manda y nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces lo demás vendrá por añadidura. Es decir, la prosperidad y el bienestar y todas esas bendiciones vendrán por añadidura. Pero buscar primeramente el reino de Dios es la prioridad. ¿Sí? Entonces dice allí que en este capítulo, versículo 16, el Señor habla del poder acerca del evangelio, que es poder de Dios para salvación. En el verso 17 habla de qué? De la justicia. ¿Sí? La justicia. Dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y allí habla, dice, el justo por su fe vivirá. Y luego en el verso 18 nos habla enfáticamente de la ira. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Muy bien, entonces nosotros no podemos caer en el error de volvernos selectivos, ¿sí? En cuanto a la palabra de Dios. Por eso hay libros de la Biblia que los cristianos pues más frecuentan y muchos se quedan simplemente con esos libros. Con libros de los Salmos, libros de los Proverbios, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque la gente se vuelve selectiva. Aquellos mensajes donde nos confrontan con nuestra realidad, entonces esos libros más bien los omitimos o pasamos por alto. ¿Sí? Pero recuerde que el apóstol Pablo también en segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de tal manera que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios, toda es inspiración de Dios y es útil. Dios es un Dios de amor, sí, Señor, es un Dios de amor, pero no se trata de un amor débil, de un amor condescendiente, de un amor alcahueta, ¿sí? No se trata de un amor tolerante, ¿sí? Que todo lo pasa por alto, que todo lo ignora. Porque vemos muchas veces el comportamiento del amor de Dios con el amor del hombre, el amor de los padres hacia sus hijos. Porque muchas veces el padre o la madre piensa que el amor al hijo se le demuestra es permitiéndole muchas cosas, permitiéndole sus malas decisiones, cubriéndole la espalda, cubriéndole los daños o las deudas, pagándole todo, o sea, dando la cara por ellos. ¿Sí? Entonces, Dios es amor, pero no se trata de ese tipo de amor. ¿Sí? El amor de Dios también está asociado y va de la mano con la disciplina. Y va de la mano con ¿qué? Con el castigo, porque él dice que al hijo que ama, el hijo que ama lo disciplina. Porque si nos dejara sin disciplina seríamos bastardos, no seríamos hijos. Entonces, el amor de Dios está allí, pero no es ese amor que muchas veces el mundo concibe. Desde el mismo principio, cuando Adán y Eva cayeron, ¿cierto? Por desobediencia allá en el huerto del Edén, se manifiesta claramente las dos partes o las dos dimensiones del carácter de Dios. Ahí están manifestadas inmediatamente estas dos dimensiones del carácter de Dios. Su amor infinito, ¿sí? Se manifiesta proveyendo de una vez el plan de rescate, el plan de salvación, a un costo que infinito para él, porque se trataba de
la vida de su hijo, de su unigénito. De esa manera el Señor era que iba a rescatar al hombre que acababa de caer en el engaño, ¿cierto? Y había sido destituido de la gloria de Dios. Y la única manera de restaurar al hombre, de restaurar el hombre a su origen, a su diseño original, era a través de un sacrificio. A través del sacrificio, no de un animal, no de un cordero, del Cordero de Dios. Y por eso allí en San Juan, en Génesis 15, en Génesis 3:15, habla precisamente acerca de eso. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Hablando precisamente de la manera como el hombre iba a ser restaurado, iba a ser rescatado de esa caída estruendosa que tuvo por la desobediencia de Dios. Versículo 15, primera Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este versículo habla precisamente de la manera del sacrificio de Cristo, del sacrificio que Dios iba a ofrecer para rescatar al hombre. Ahí está su amor manifestado. Pero también nos habla del juicio, nos habla de la justicia inexorable, implacable de Dios. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a su hijo, al mundo, que dio a su hijo. Dios propicia la vida de su hijo para nuestro rescate. Entonces, ¿qué es lo que a veces causa confusión con la palabra ira? ¿Por qué se causa confusión? Porque no aparece, no parece ser digna o apropiada de un Dios de amor. Entonces, como que el amor y la ira como que no conjugan. Pero ¿qué pasa? Resulta de que Dios es un Dios de justicia. Él es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Simplemente obedecerle. Simplemente someternos a Él, a su voluntad, a sus designios, a su principio, a su palabra. Entonces debemos recordar que los escritores de la Biblia no inventaron un vocabulario florido, un vocabulario que de pronto apropiado para todas las épocas, sino que debemos entender que ellos querían transmitir literalmente el mensaje de parte de Dios, y por eso usaron palabras que estaban a su disposición en el lenguaje, en el tiempo, en la época que estaban viviendo. Y mucha gente puede leer la Biblia en este tiempo y se encuentra con un mensaje quizás muy directo que no comprenden, que no entienden, o lo entienden de una manera equivocada. Y por eso terminan enjuiciando a Dios, terminan señalando a Dios, terminan teniendo una opinión distorsionada de Dios. Y entonces dicen que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios es un Dios muy castigador, que es un Dios implacable, y entonces no se le puede creer o no se le puede acercar. Entonces ellos usaron esas palabras que estaban a su alcance, así como el Señor usó de las parábolas, de las alegorías, para enseñar grandes misterios del reino de los cielos. Ellos también usaron este tipo de palabras que estaban a su alcance, que eran muy comunes en la gente de aquella época. Y a veces les asignaron un significado especial a esas palabras. Por eso es importante estudiar las diferentes traducciones de la Biblia y sobre todo ir al original, ¿cierto? Ir a las raíces del griego, del hebreo, para poder entender el significado de esas palabras. Que las palabras pueden cambiar su significado
al pasar el tiempo. Entonces imagínense el lenguaje que estamos usando hoy, es lenguaje inclusivo, por ejemplo, para no ir muy lejos. El mensaje exclusivo que están promoviendo algunos grupos sociales, ¿sí? El lenguaje inclusivo, donde ya no es él, donde no es nosotros o nosotras, sino nosotres, ¿sí? Y es decir, se le cambia completamente porque hay que incluir, porque decir ella o él es excluyente, ¿sí? Entonces, vemos que ellos simplemente usaron el mensaje, el lenguaje que ellos podían entender. Entonces, las palabras pueden cambiar de significado. Sí, señor, pueden cambiar con el tiempo, pero el significado intrínseco de la palabra no cambia, no varía. Entonces, la palabra puede cambiar su significado con el tiempo, pero el evangelio, la palabra de Dios, no cambia, sino que permanece para siempre. Hoy tenemos acceso a muchas traducciones actualizadas de la Biblia. Y hay Biblias parafraseadas, hay Biblias de un lenguaje actualizado, ¿sí? Al tiempo que estamos viviendo, a la época que estamos viviendo. Luego, recursos hay. Y no podemos simplemente escudarnos en el hecho de que la Biblia se escribió hace miles de años y que eso ya no aplica para este tiempo, como mucha gente piensa que es así. Y por eso para mucha gente la Biblia es un libro que no se le debe prestar mayor atención. Dice allí la palabra de Dios en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre o a su mujer, a hijos y hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este mensaje, ¿sí?, para este tiempo sería algo grotesco, ¿sí?, algo inhumano, algo inconcebible, ¿sí? El Evangelio registra lo que Jesús dijo que era necesario para ser su discípulo, ¿sí? Entonces, eso se trata de ¿qué? De aborrecer. Cuando dice aborrecer, la palabra aborrecer para este tiempo es odiar entrañablemente a una persona. Entonces, en ese contexto, la palabra aborrecer, aborrecer significa amar menos. Si se da cuenta, no es odiar a la persona. De si cualquiera que ama más a su padre o a su madre que a Dios, ¿sí?, no tiene nada que ver, ¿cierto? El sentido que la palabra aborrecer tiene en el idioma español. Aquí lo que el Señor dice, si alguno ama más, ¿sí?, el Señor lo que quiere decir, si alguno ama más a su padre o a su madre que a mí, no es digno, no puede ser mi discípulo, ¿sí? A eso se refería a él. ¿Por qué? Porque es que nosotros a veces nos olvidamos que hay un primer mandamiento. Y el primer mandamiento es muy claro. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que en muchas personas está primeramente el amor a las personas, a sus padres, a su madre, que el Señor precisamente habla de un segundo mandamiento. El primer mandamiento con promesa, que es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces es muy importante que entendamos que no puede estar por encima el amor a las personas que el amor a Dios. Y a eso se refería, ¿sí? El aborrecer significa amar menos. No tiene nada que ver con el sentido de la palabra, ¿cierto?, en sí, en el idioma español. Entonces, de igual manera, la ira de Dios no tiene nada que ver con el enojo humano, ¿sí? Porque hay gente que le da ira y acaba con todo, ¿cierto? En un estado de ira la gente golpea, la gente insulta, la gente mata hasta en un alto grado de ira. La gente puede hacerle daño a otras personas y puede aún cometer homicidio.
lo que le pasó a Moisés, por ejemplo, en Egipto. ¿Sí? Fue tal la ira que él experimentó al ver que un egipcio estaba golpeando a un hebreo que él no se pudo controlar. Y la ira lo llevó a cometer un homicidio. Entonces, eh, eh, la ira de Dios no tiene nada que ver con el enojo humano, que es con frecuencia irracional, que es caprichoso, que es egoísta, ¿sí? Es simplemente la reacción de su santidad a todo lo que es pecado. Es la reacción de Dios a todo lo que es pecado. Entonces, Dios es santo. Recuerde que Él es santo, santo, santo. Y para tolerar el pecado como Él puede realmente, siendo un Dios tan perfecto, tan santo, santo, tolerar el pecado. Pero como es amor, ama profundamente al pecado. Él ama al pecador, pero aborrece y detesta es el pecado. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros podemos, la misma culpa nos puede llevar a experimentar de que Dios no nos ama. ¿Sí? De que Dios no nos ama. Entonces Dios ama realmente a la persona, independiente de que haya cometido los pecados que haya cometido. Pero lo importante es que se muestre el arrepentimiento, que se muestre realmente y se reconozca la falta y el pecado. Entonces, es muy importante que entendamos que Dios es en su santidad, no puede soportar el pecado, no puede tolerarlo, no puede admitirlo, porque eso va en contra de su naturaleza. Entonces, no nos podemos igual olvidar de la ira de Dios, de la ira divina. No es la última palabra. Parte de lo que Cristo hizo en la cruz fue proporcionar, digamos así, nuestra salvación. Se habla de la propiciación. Cuando se habla de la doctrina de la salvación, hay una palabra que es propiciación. ¿Sí? Es un acto en el cual la ira de Dios no está más con nosotros. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo, la propiciación de su cuerpo en la cruz, de derramamiento de su sangre, aplacó la justa ira de Dios. Satisfizo completamente la ira de Dios. Era el único sacrificio, la única sangre que podía aplacar la justa ira de Dios por el pecado de la humanidad fue la sangre de su Hijo. Entonces, como leemos allí en Romanos capítulo 3, en el versículo 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Cristo Jesús. Entonces, ahí vemos la propiciación, cómo el Señor nos sustituye a usted y a mí en la cruz, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces,
cuando hablamos de la ira de Dios, nos encontramos con este gesto de amor de Dios al enviar a su Hijo, al aceptar el sacrificio de su Hijo en la cruz, porque era la única manera, la única forma en que el hombre podía ser salvo. Entonces, el propósito del sacrificio de Cristo en la cruz fue hacer esa propiciación, ser propicio. Recordemos, Abraham iba a sacrificar a su hijo a petición de Dios en el monte Moriah, ¿cierto? En el monte Moriah. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, al que amas, en un monte que yo te diré. Y Abraham dispuso todo para sacrificar a su hijo. Y cuando ya le tenía atado en el altar y extendió su brazo con el puñal, Dios le detuvo. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, aunque ya Abraham lo había sacrificado en su corazón, porque Abraham aún pensaba que si aún él le quitaba la vida a su hijo, Dios tenía el poder para resucitarle. Abraham pensaba de esa manera. Pero Dios no le permitió a Abraham sacrificar a su hijo. Y entonces el Señor le dijo, detente porque sé que eres obediente y has obedecido. Y entonces resulta que a sus espaldas Dios dispuso de un cordero que estaba enredado en una zarza, y entonces ese cordero fue propicio. Ese corderito es un símbolo de Jesucristo, ¿sí? Fue propicio. Ese cordero reemplazó a Isaac en el altar. Bueno, Jesucristo es el Cordero de Dios, el Cordero que Dios envió al sacrificio por usted y por mí. La cruz no es, en primer lugar, una revelación. La cruz no es, en primer lugar, una revelación del amor de Dios y de su misericordia. Es más bien el punto culminante, el punto de máximo de la manifestación de la ira de Dios contra el pecado. ¿Sí? Mire, toda la ira de Dios se descargó en la cruz. ¿Sobre quién? Sobre su Hijo. ¿Por qué? Porque Él estaba en ese momento cargando el pecado de toda la humanidad. Por eso Él sintió el abandono del Padre, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Jesucristo estaba lleno, cargado, cubierto de pecado. Y Dios el pecado no lo soporta. Y por eso Él experimenta que Dios le da la espalda, que Dios lo abandona. Y por eso grita de esa manera. Entonces, en la cruz se habla mucho acerca del amor de Dios. ¿Sí? Pero allí en la cruz se descarga en su totalidad la ira de Dios sobre el pecado que estaba cubriendo en ese momento la vida de su Hijo. Entonces, es el punto culminante. Allí Él se cumple completamente con la obra. En la palabra propiciación viene del griego histarion, cuyo significado es apaciguar. Apaciguar. En ese momento, la ira de Dios se apacigua. La ira de Dios, la justa ira de Dios se apacigua al percibir el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Entonces, eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. Apaciguó la justa ira del Padre. Entonces, podemos ver precisamente la palabra que se usaba en ambientes muy paganos para expresar lo que el hombre debía hacer para calmar la ira de sus dioses. Entonces, los dioses se enojaban y entonces no enviaban la lluvia
o se desataba una plaga, una epidemia, una enfermedad, los enemigos los atacaban y querían, y ellos requerían, esos dioses requerían de sacrificios. ¿Para qué? Para satisfacer su enojo y volver a entender, ¿cierto?, a sus súbditos, a sus criaturas. A tal punto que esta gente llegaba aún a sacrificar a sus hijos. Mire, sacrificaban a sus hijos a estos dioses, buscando apaciguar la ira de ellos. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que estas palabras les ayudaba a describir el aspecto de la obra de Cristo, ¿sí? Pero al mismo tiempo la usaban como una manera particular en un sentido único, de que en el fondo nada tiene que ver con su uso en este culto pagano de esta gente idólatra que adoraban otros dioses y que ofrecían sacrificios a ellos. Es la diferencia en la propiciación de estas costumbres o estas tradiciones paganas y lo que el Señor hizo en la cruz, los cristianos, ¿cierto? En el paganismo, el hombre debía ofrecer sacrificios. El hombre debía ofrecer sacrificios, sacrificaban animales, hasta sus propios hijos, dice que los hacían pasar por el fuego, ¿sí? Sacrificaban a sus hijos, a esos dioses, a Moloch, a todo ese tipo de dioses que tenían. En cambio, en el cristianismo es Dios quien ofrece sacrificio. Mire, Dios ofrece el sacrificio. En el paganismo, ¿quiénes son? Los fieles, los creyentes en esos dioses, eran los que ofrecían los sacrificios para calmar la furia de esos dioses. Pero con Dios, con nuestro Dios, es Él el que ofrece el sacrificio. Él es el que ofrece al Cordero de Dios. El Señor es quien hace la provisión, el sustituto. El Cordero que reemplazó allá en Abraham en lugar de su hijo, Dios lo entrega, ¿cierto?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Entonces, el pecado que traía la ira de Dios, del Padre, sobre el hombre, fue lo que hizo que la copa que significa la cruz, por eso el Señor oró en Getsemaní: pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque era tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios, ¿sí?, que quebró su corazón. Se derramó sus lágrimas allí en el huerto de Getsemaní, ¿sí?, porque él sabía lo que significaba la cruz, lo que significaba y lo que iba a vivir en ese momento. Saber que sobre su cuerpo, sobre su humanidad, sobre su ser, iba a desencadenarse la justa, implacable ira de Dios. Y por eso, en su condición de hombre, dice: pasa de mí esta copa, ¿sí? Pero no se haga, finalmente dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre la humanidad de Jesucristo y el sentido de que la ira de Dios contra el pecado abrumaba completamente su vida. Y por eso esos gritos de agonía y de angustia en la cruz. Entonces, finalmente podemos entender que Jesucristo, es nuestro sustituto. Es el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice: el amor de Cristo nos constriñe, decía el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Mire qué maravilloso lo que dice la palabra del Señor. Ese sacrificio que ocurrió hace 2000 años allá en el Gólgota, allá en el Calvario, en el monte de la Calavera, allá en Jerusalén, ese sacrificio, ¿sí?, es para perdonar, propicio para perdonar nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Por los de todo el mundo. Y Romanos 8, 5, 8 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos salvos de la ira de Dios. Allí en el Calvario había 3 cruces. 3 cruces. En el centro estaba el Cordero de Dios, el que no cometió pecado por nosotros, se hizo pecado. A sus lados estaban 2 ladrones, culpables, condenados a muerte. Pero en ese mismo instante, uno de ellos reconoce a Jesucristo. El otro se burla, el otro le injuria, el otro le ofende, y el otro reconoce simplemente su pecado. Reconoce que él merecía morir, pero miró a Jesús y vio en él algo tan maravilloso que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor inmediatamente le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué necesitó este hombre para ser salvo? Simplemente creer, simplemente confesar y reconocer que el que estaba en esa cruz, en el medio, era el Hijo de Dios. Y efectivamente, este hombre está en el paraíso. Y el otro, simplemente el que no tiene al Hijo, el que no cree en el Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? Y la justa ira de Dios va a caer sobre él. Así que de esta manera, pues, nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de la ira de Dios, en un primer plano nos aterrorizamos. Pero detrás de esa justa ira de Dios está el acto y el sacrificio de amor más sublime que el hombre puede haber recibido. Está Jesucristo, el Hijo de Dios, recibiendo el castigo, recibiendo la ira de Dios, implacable de Dios, que cayó sobre él y no sobre usted y sobre mí. Así que demos gracias a Dios en esta noche por su amor, por su misericordia infinita y porque nos permite poder dimensionar el gran amor de Dios y valorar más el gran amor de Dios cuando hablamos realmente de su ira. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el sacrificio, Señor, de la cruz. Gracias porque tú propiciaste, Señor, el Cordero para el sacrificio de tu Hijo, Señor, allí en la cruz del Calvario. Gracias porque fue el sacrificio de Cristo, de tu Hijo en la cruz, que satisfizo completamente, Señor, tu justa ira, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos, por abrirnos el entendimiento y poder comprender, Señor, oh Dios del cielo,
tu sacrificio, tu obra, Señor. Gracias porque por fe somos salvos. Gracias porque tú nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, Dios, porque el que viene a ti tú no lo echas fuera, Señor. Porque así como aquel ladrón, Señor, se arrepintió en el último instante de su vida, Señor, así hay millones de personas en el mundo, Señor, que están yendo, Señor, a una eternidad, a una condenación eterna, Señor. Por eso el apóstol Pablo manifestaba: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, después al griego, es decir, para todos los hombres. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo, por tu inmenso amor. Gracias por darnos, Señor, el regalo maravilloso de la vida eterna, Señor. Gracias, Dios, porque a través de este mensaje, Señor, nos permites hoy poder dimensionar el sacrificio de Cristo, tu amor, Señor. Cuando hablamos de la ira de Dios, nos encontramos, Señor, que detrás de esa ira está simplemente la más grande manifestación de amor, Señor. Porque no nos llevaste a nosotros a la cruz. Porque no desataste tu juicio, Señor. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero tú nos diste vida, Señor. Nos diste el regalo de la vida eterna, en tu Hijo, Señor. Y en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Por eso, Señor, oh Dios del cielo, este mensaje, Señor, oh Dios de la gloria, llegue a los corazones de hombres y mujeres, Señor, que necesitan, Señor, volverse a ti, que necesitan arrepentirse como se arrepintió aquel ladrón, Señor. Y usted en esta noche quiere abrir la puerta de su corazón, Señor, quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Te invito a que con estas sencillas palabras te tome la decisión más importante de su vida. Y dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Te ruego, Señor, que entres en mi vida, que te sientes en el trono de mi corazón y que hagas de mí, Señor, la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, porque de hoy para siempre te acepto, te recibo en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, por perdonar mis pecados, por darme la salvación y la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Y recuerde que el próximo domingo, el próximo sábado no tendremos reunión. Tendremos entonces nuestra reunión presencial el domingo 26 de mayo para celebrar la acción de gracias. Ahí está la invitación. Todos los que están en el área de Atlanta, de Winnet, de Beaufort, de Dacula y de todas las ciudades aledañas, Lawrenceville, Duluth, Suwannee. Les esperamos entonces el próximo domingo, 11 de la mañana,
en la Academia de Música de Beaufort. Y a ustedes los que están allí en diferentes países, un abrazo, una bendición muy especial. Que Dios les bendiga y feliz fin de semana.